Mi nombre es Sara, tengo 32 años, y lo que voy a contar sucedió en 2018, cuando era enfermera de geriatría en Sao Paulo, en un hospital privado de lujo, el St. Jude. En aquel entonces, mi vida era una carrera, turnos de 12 horas, casi viviendo en el hospital, y el poco tiempo que me sobraba lo gastaba estudiando para terminar la facultad de enfermería. Me encantaba cuidar a los ancianos. Ellos eran la parte luminosa de mi día. Esos rostros arrugados y llenos de historia. Me sentía conectada con el propósito de la profesión, incluso con el salario ajustado y la presión. El St. Jude era un mundo aparte, un lugar donde el olor a desinfectante se mezclaba con el perfume carísimo de las visitas. El terror, para mí, comenzó a materializarse en la figura de la doctora Eleanor Vance, la jefa de enfermería. Tenía una presencia que absorbía el aire. Imaginen una mujer de unos 50 años, con un traje de corte impecable, siempre exhalando un perfume de lavanda empalagoso y una mirada que nunca te encontraba, pero que te juzgaba. Los pacientes más vulnerables, aquellos sin buen seguro médico, sin familia o sin cobertura, que permanecían en las camas de larga estancia, eran costos en su visión. Y fue ahí donde comencé a notar un patrón siniestro. Estaban siendo despachados, recibiendo altas forzadas y extremadamente rápidas. Incluso cuando su monitor aún parpadeaba una alerta. Era una limpieza de camas, sutil, pero que olía a tragedia anunciada. El miedo a estar viendo algo muy equivocado comenzó a corroerme por dentro. Un nudo frío en la boca del estómago que no se iba. Recuerdo un caso que me marcó profundamente, el del señor Elias, un anciano de unos 80 y pico años, con enfisema pulmonar crónico. Él no tenía familia. Vivía en un asilo antes de ser internado. El señor Elías tenía una manía extraña. Mascaba caramelos de menta sin parar, y el olor dulce y mentolado quedaba impregnado en su habitación, la 312. No hablaba mucho, pero cuando nos miraba, sus ojos azules, casi transparentes, parecían entenderlo todo, como si fueran ventanas a un alma muy antigua y sabia. Necesitaba oxígeno 24 horas y vivía al límite, pero estaba estable, dentro de su cronicidad. Yo le había cambiado el vendaje esa mañana, y hasta sonrió, una sonrisa débil que iluminaba su rostro. Al día siguiente, la doctora Vance pasó por el pasillo. Se detuvo en la puerta del señor Elías por unos 10 segundos, sin entrar, y 20 minutos después, su historial médico estaba con la marca sellada de alta, programada, prioridad. Lo que me heló la espina dorsal no fue el alta en sí, sino la velocidad y la indiferencia. Intenté argumentar con la enfermera coordinadora, Celia, que era una buena mujer, pero moría de miedo de Eleanor. Sara, no es asunto nuestro. Son órdenes de arriba. El St. Jude no puede tener camas caras ocupadas por quien no puede pagar la tarifa diaria de lujo, me dijo, susurrando, casi tragándose las palabras. El señor Elias se fue ese mismo día, llevado por una ambulancia, simple a una institución que parecía precaria. Y el desenlace fue el más horrible. 3 días después, recibí la noticia extraoficial de que había regresado a la sala de urgencias, con insuficiencia respiratoria grave, y, horas después, falleció. La habitación 312, que aún olía ligeramente a menta, fue higienizada con una rapidez obscena, lista para recibir al próximo paciente VIP. La sensación de que había participado en algo erróneo, de que fallé en proteger al señor Elias, me dio un nudo en el estómago que se volvió mi compañía constante. Ya no podía mirar a los otros pacientes vulnerables sin sentir un miedo paralizante. Después de la muerte del señor Elias, comencé a prestar atención a todo, de una manera casi obsesiva. Empecé a notar que la doctora Vance no daba órdenes verbales para las altas. Utilizaba un método sutilmente perverso. Simplemente firmaba el historial con un bolígrafo Montblanc dorado, un trazo fino y elegante que parecía la sentencia de muerte. Siempre era en pacientes específicos, ancianos, sin una red de apoyo consistente, con cuadros crónicos, pero estabilizados,
que ocupaban una cama de costo elevado. Sentí que necesitaba una prueba, algo concreto que conectara las órdenes de Eleanor con el destino trágico de los pacientes. ¿Pero cómo? Estaba exhausta, trabajando doble, y cualquier anotación en los historiales oficiales sería fácilmente rastreada y borrada por ella o por la coordinación, costándome el empleo, la facultad y la paz. Entonces, en un turno nocturno súper tranquilo, alrededor de las 3 de la mañana, mientras organizaba un armario olvidado en la sala de descanso, encontré una reliquia extraña. Era un buscapersonas, pager, hospitalario antiguo, modelo ladrillo, de esos que ya no se usan, tirado en el fondo de un cajón lleno de suministros caducados. Estaba apagado, medio sucio, y tenía una pantalla amarillenta, pero cuando lo encendí, me di cuenta de que, aunque no recibía señales externas, el teclado funcionaba perfectamente y tenía una memoria interna decente para mensajes. En ese momento, tuve una idea escalofriante. Ese sería mi archivo fantasma. Decidí que usaría el pager para registrar los hechos, las fechas, los nombres de los pacientes forzados al alta y el tiempo exacto que tardaban en regresar en estado crítico. Sería una bitácora secreta, fuera del sistema, la prueba que necesitaba para exponer esa crueldad gerencial, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos por el miedo. Comencé a usar el pager como si fuera la única tabla de salvación de mi cordura. Lo escondí dentro de un bolsillo interno de mi uniforme, que solo yo usaba, y lo bauticé mentalmente como Gárgola, porque parecía un guardián silencioso y feo de la verdad. El primer registro que hice fue sobre doña Aurora, una señora que tenía Alzheimer en etapa avanzada y una úlcera por presión persistente que requería curaciones diarias. Era dulce, llamaba a todos hijo y le gustaba tararear cariñoso, suavemente. Lo que era único en ella era su cabello, un moño perfectamente blanco y ondulado, sujeto por una pinza de nácar que parecía una mariposa. La doctora Vance dio el bolígrafo el jueves. En el pager tecleé 0504-2018. Paciente. AM alta forzada. Vance. Causa. Úlcera de grado 3. En tratamiento. Tiempo de hospitalización, 42 días. Estado. Estable crónico. Hora. 14:00. Aquel día fue horrible. Me sentía una traidora por no poder gritar, pero una espía de la justicia por registrar. Vi a doña Aurora salir en camilla, confundida, mirando el techo como si estuviera tratando de descifrar un enigma en el yeso. El miedo de que volviera como el señor Elias me consumía. En ese mismo turno, estaba en la sala de café tomando mi café frío. Sí, el café de hospital siempre está frío, no importa la hora. Cuando Celia, la coordinadora, vino a hablar conmigo, estaba pálida, con ojeras profundas, y su perfume, que generalmente era un floral alegre, parecía agrio. Me dijo que olvidara lo que estaba viendo, que rodaban cabezas. Si Eleanor se enteraba de cualquier fisgoneo, su tono no era de amenaza, era de terror genuino. Le tenía miedo a Vance, y me di cuenta de que no estaba sola en el pánico, pero la diferencia era que yo estaba registrando la pesadilla, y ella solo estaba tratando de sobrevivir a ella. En las semanas siguientes, el patrón de la doctora Vance se repitió de forma implacable, casi metódica. Ya no era una coincidencia, era un sistema cruel. Comencé a desarrollar una rutina de vigilancia, agotadora. Primero, verificaba el cuadro de citas y las órdenes de alta. Luego, buscaba en el historial el bolígrafo dorado. Y por último, iba al paciente. Para quien estaba fuera, solo estaba verificando signos vitales o cambiando un guante. Pero en realidad, estaba memorizando el rostro, el olor, la característica única de cada uno que sería desechado. Recuerdo al señor Osvaldo, que tenía un bastón con un mango en forma de cabeza de águila y que insistía en contarme malos chistes de pescadores. Salió con una infección urinaria aún mal controlada. Estaba registrando todo en el Gárgola, y la lista solo aumentaba.
Los códigos que usaba eran rápidos, casi una taquigrafía de desesperación. PV, paciente vuelve. UOR, óbito rápido. Lo más aterrador era la confirmación. En menos de una semana, doña Aurora regresó a la urgencia, ya en coma por una infección generalizada, proveniente de la úlcera por presión que empeoró muy rápido en casa. Murió en la madrugada. Esa noche, tecleé en el pager, sintiendo las manos temblar. AM, OR, 72 horas post-alta. Causa directa. Sepsis de úlcera. Cama 312 liberada nuevamente. Esa cama, la 312, parecía maldita, con la vacante rápida abierta como un agujero negro después de cada fallecimiento. El olor a lavanda de la doctora Vance, cuando pasaba, ya no era solo empalagoso. Era el olor a muerte que flotaba, un recordatorio helado de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y yo estaba sola con el peso de esa verdad. La tensión en el sector se volvió insoportable. Caminaba por los pasillos sintiendo que había cámaras ocultas en cada esquina, o que la doctora Vance tenía ojos en la nuca. Cada vez que tecleaba algo en el gárgola, en el baño o en la despensa de materiales, lugares que creíamos seguros, mi corazón parecía un mazo golpeando mis costillas. El miedo no era solo a perder el empleo. El miedo real era a ser atrapada con las pruebas y ser catalogada como loca o vengativa, con mi credibilidad profesional aniquilada. Eleanor era muy inteligente y poderosa en el hospital. Tenía ese aura de eficiencia fría que hacía que la gente confiara ciegamente en ella, y yo, la enfermera junior, exhausta y de turno, sería solo una molestia a ser barrida. Recuerdo un día específico en que me miró fijamente en el pasillo. No fue una mirada de regaño, sino una mirada muerta, como si estuviera analizándome para ver si era lo suficientemente fuerte para quebrarme o si ya era un problema. Sus ojos eran de un castaño tan oscuro que parecían absorber la luz, sin ninguna emoción. Esa mañana, llevaba un nuevo par de pendientes de perlas, grandes y perfectos, que le daban un aire aún más inaccesible y superior. Yo estaba sosteniendo una bandeja con medicamentos, y mis manos sudaron tanto que casi dejó caer todo. Desvié la mirada al instante y fui a esconderme en la farmacia del sector. El impacto de ese contacto visual me hizo dar cuenta de lo aislada que estaba. Nadie hablaba de lo que estaba sucediendo. Yo era la única que cargaba el peso de esos registros fantasmas en mi uniforme, sintiendo el pager vibrar de vez en cuando con mi propia ansiedad, como si me estuviera recordando que la verdad estaba conmigo. La rutina de registro se convirtió en una carga abrumadora. No dormía bien. Soñaba con pasillos fríos y el pitido apagado del gárgola. La presión interna era tan grande que comencé a tener leves temblores en las manos, lo cual era pésimo para quien necesitaba aplicar inyecciones con precisión. El evento que me hizo finalmente decidir que tenía suficientes datos y que necesitaba actuar rápido fue el del señor Jeremías. Él era un paciente de cuidados paliativos, con cáncer terminal, pero tenía una fuerza vital increíble y una pasión por los libros antiguos. Su olor era una mezcla singular de tabaco dulce, aunque no podía fumar, y papel viejo. Era delgado, con manos largas y dedos finos, y siempre usaba un gorro de punto azul marino, incluso en el calor de São Paulo. Lo más único del señor Jeremías era su objeto de confort, una pipa de madera de cerezo, rota en la base, que sostenía como si fuera un talismán. Una vez me dijo que la pieza era lo único que quedaba de su padre. El lunes, la doctora Vance pasó, hizo la firma fatal en su historial. En la mañana del alta forzada, encontré al señor Jeremías llorando suavemente en la cama. No estaba llorando por la enfermedad, sino porque, misteriosamente, su pipa de cerezo había sido aplastada en el suelo, cerca de la papelera, como si alguien la hubiera pisado a propósito. Era un gesto de maldad fría e innombrable. Lo ayudé a juntar los pedazos y sentí un odio frío hacia Eleanor. Tecleé en el pager. 21/05/2018. Paciente. JL. Paliativo final de vida. Alta forzada. Vance. Acto de crueldad. Pipa rota. Miedo.
Muerte inminente. Sin confort. 0930. El señor Jeremías fue transferido a casa de una vecina distante. No tenía familia y falleció solo 36 horas después. Me enteré por el obituario en línea. Aquello ya no era economía. Era asesinato por negligencia y yo estaba registrando la prueba de cada crimen. Esa noche, supe que había llegado al punto de no retorno. Tenía 18 registros detallados en el Gárgola a lo largo de 2 meses, todos con el mismo patrón. Alta forzada de pacientes sin un seguro médico robusto o familia, seguida por un regreso en estado crítico, y la mayoría de las veces, el fallecimiento rápido, en promedio, 5 días después del alta. Me encerré en mi microapartamento, encendí el C900 pajer en la mesa de la cocina y comencé a transcribir todo a un cuaderno. La luz tenue de la pantalla amarillenta iluminaba mi rostro, mientras contemplaba la frialdad de los datos. Nombres, fechas, tiempo de supervivencia. Era una lista de víctimas, y mi nombre estaba ligado a la única prueba de la crueldad de la gestión del St. Jude. Mientras hojeaba el cuaderno, analizando la cronología, percibí un detalle aterrador que solo el registro minucioso me permitió ver. Las altas forzadas, nunca. Ocurrían en días de mucho movimiento o los fines de semana, cuando había más gente en el hospital. La doctora Vance elegía los martes o miércoles por la mañana, lo que parecía ser un momento estratégico de baja vigilancia y mayor rotación de camas. Era meticulosa, casi una depredadora que estudia el mejor momento para atacar. La conciencia de estar desentrañando la lógica detrás de esa maldad me causó un escalofrío que recorrió mi espalda. Estaba sosteniendo un dossier de muertes, y la pregunta que martillaba en mi cabeza era: ¿a quién podría entregar esto sin ser destruida? O peor, sin poner mi vida en riesgo, ya que la doctora Vance estaba dispuesta a llegar demasiado lejos por una cama cara. La presión de tener esa información me hizo ver el hospital bajo una luz totalmente diferente. Cada puerta, cada colega, cada sombra en el pasillo parecía ser parte de la conspiración silenciosa. No confiaba en nadie, excepto en mí misma y en mi pequeño Gárgola. Decidí que no me arriesgaría a hablar. Con la administración del St. Jude, probablemente estaban involucrados o, como mínimo, haciendo la vista gorda al esquema. Necesitaba a alguien de fuera, con poder de investigación y, lo más importante, que tuviera integridad y coraje para enfrentar a la doctora Vance y a la dirección del hospital. Entonces me acordé del doctor Ricardo Antúnez. Él era un geriatra que había trabajado en el St. Jude durante muchos años, pero que había renunciado de forma abrupta meses antes de que el esquema de Vance se intensificara. El doctor Antúnez era un hombre excéntrico, siempre usaba chalecos de lana anticuados y tenía una barba grisácea desaliñada, pero era el médico más ético y humanizado que jamás conocí. Su apodo en el hospital era El Quijote, porque vivía luchando contra los molinos de viento de la burocracia. Por suerte, tenía su contacto en una tarjeta de presentación arrugada, tirada en mi cajón de calcetines. Esa tarjeta, con un membrete descolorido y un número de celular escrito a mano, parecía ahora el billete premiado de una lotería sombría. El miedo era real, pero la culpa de seguir viendo a la gente morir me daba un coraje desesperado. Necesitaba llamar a El Quijote y rogar que me atendiera y me creyera. Llamar al doctor Antúnez fue un acto de fe. Estaba en mi descanso para almorzar, encerrada en el baño del apartamento, con la luz encendida y el sonido del televisor puesto para amortiguar cualquier ruido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Marqué el número y al primer intento contestó. Su voz era ronca y tranquila, como la de alguien que está acostumbrado a dar malas noticias, pero que lo hace con paciencia. «Sara, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó para que me buscaras?», preguntó, y sentí que percibió la desesperación en mi voz antes incluso de que dijera una palabra. No podía detallar nada por teléfono, por supuesto, así que fui vaga, pero directa. Le dije que estaba presenciando un patrón de altas inapropiadas, que estaba resultando en consecuencias fatales y que involucraba a la gestión. Mencioné el nombre de la doctora Vance, y hubo un silencio pesado del otro lado de la línea,
un silencio que valía 1000 palabras. El doctor Antúnez, el Quijote, solo dijo: sé que en el St. Jude el aire se vuelve pesado cuando la ética desaparece. ¿Dónde podemos encontrarnos? En un lugar que no sea rastreable y que no parezca un encuentro de trabajo. Acordamos vernos al día siguiente, a las 18:08, en un café antiguo y medio escondido en el Cintoset Centro, famoso por tener mesas aisladas. Colgué el teléfono con la extraña sensación de alivio y pavor mezclados. Había activado la alarma, pero ahora tendría que salir de la madriguera y enfrentar a la fiera, llevando mi archivo fantasma como arma. El café en el centro, llamado Polvo de Oro, parecía detenido en el tiempo. Las mesas eran de mármol y había un fuerte olor a café tostado y libros viejos. Me senté en la mesa más escondida, apretando mi cuaderno de tapa negra y el gárgola en el cañín bolsillo, esperando. El doctor Antúnez llegó puntualmente, vestido con un abrigo de tweed a cuadros que parecía sacado de una película de los años 70. Me saludó con un serio asentimiento de cabeza y pidió un café fuerte. La primera cosa que me dijo, después de un sorbo, fue: Sara, ve directo al grano. No le tengo miedo a Eleanor, pero sé cuán protegida está. Cuanto más rápido me muestres lo que tienes, más seguros estaremos. Abrí el cuaderno por la mitad y mostré la lista. Las anotaciones, concisas, los códigos, PV, OR, las fechas y, lo más importante, la firma implícita de Vance en cada alta forzada. Mientras explicaba el patrón: ancianos, sin familia, camas caras, alta rápida, muerte en menos de una semana. El rostro del doctor Antúnez se fue contorsionando en una expresión de asco y confirmación silenciosa. Tomó el gárgola en la mano, apretó el botón y leyó el registro digital. Me miró con esos ojos de Quijote y dijo: Sara, esto aquí no es solo negligencia, es una sentencia de muerte institucionalizada para liberar espacio. Yo sabía que algo estaba podrido cuando me fui, pero no imaginé que era este nivel de deshumanidad. Tienes un dossier. ¿Qué quieres que haga con él? Respiré hondo, sintiendo el peso de meses de insomnio y miedo concentrarse en ese momento. Doctor Antúnez, no puedo arriesgarme a llevar esto a la administración. Ellos van a encubrirlo todo. Necesito que esto llegue donde realmente cause impacto, fuera de las paredes del St. Jude, donde la doctora Vance no tenga poder para sofocarlo, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. El Quijote se rascó la barba, pensativo, y aceptó al instante. Tienes razón. Si lo llevo yo solo, dirán que es venganza personal por haberme ido. Si vas tú, te desmoralizan. Necesitamos un tercer elemento, algo que te dé credibilidad y protección. El plan que trazó era simple, audaz, y tenía ese toque de lucha contra el sistema que tanto le gustaba. Tenía un contacto de años en un periódico de gran circulación, conocido por hacer reportajes de investigación pesados sobre hospitales y seguros médicos. El doctor Antúnez se ofreció a mediar el contacto, garantizando que el reportero tomara el caso en serio, pero que Sara solo aparecería en el momento justo, con la garantía de anonimato inicial y protección legal. Me aseguró que no necesitaría entregar el pager de inmediato, solo copias del cuaderno, y que él mantendría el gárgola guardado en un lugar seguro, funcionando como el original para ser presentado como prueba irrefutable en el futuro. Salir de ese café, sabiendo que la justicia estaba en movimiento, fue como quitarme un peso de plomo de encima, pero la tensión solo aumentó, pues sabía que la doctora Vance descubriría tarde o temprano que alguien estaba hurgando en sus secretos. Volver a los turnos en el St. Jude después de ese encuentro fue una prueba de nervios. Me sentía como un agente infiltrado, observando a la doctora Vance con una intensidad renovada, casi esperando que sintiera el olor a traición. Ella continuaba circulando, con su olor a lavanda y almendras, y su andar silencioso y rápido, como un fantasma caro. Recuerdo ver su bolígrafo dorado en la mesa de coordinación, al lado de una pila de historiales, y tuve que contenerme para no ir allí y aplastarlo. Yo sabía que en cualquier momento
el teléfono de algún periodista sonaría y la bomba explotaría, pero la espera era agonizante. Continuaba mi rutina, cuidando a los pacientes, pero ahora con un propósito, silencioso, sabiendo que cada acto de bondad era una pequeña rebelión contra el sistema cruel de ese hospital. Lo más extraño es que la doctora Vance intensificó las saltas. Parecía que estaba sintiendo la presión del tiempo, como si hubiera anticipado la investigación. En un único martes, 4 pacientes crónicos, todos estables, fueron despachados. Los registré a todos en el Gárgola, sintiendo un escalofrío en el estómago, sabiendo que esa sería la última tanda de víctimas antes de que la verdad saliera a la luz. Uno de esos pacientes, el señor Nonato, tenía una cicatriz en la frente en forma de rayo, parecida a la de Harry Potter, bromeaba mentalmente, y era fan de las telenovelas mexicanas. Me dio una sonrisa triste al irse y dijo: «Enfermera Sara, nos vemos en la próxima vida. Parece que esta ya caducó». Su frase me golpeó como un tiro. Me estaba despidiendo de ellos, sabiendo que la doctora Vance había firmado el pasaje solo de ida, y la urgencia de exponer la verdad se volvió palpable, casi asfixiándome. La bomba explotó un jueves lluvioso, exactamente 2 semanas después de mi encuentro con el doctor Antúnez. Estaba terminando un turno nocturno, muerta de cansancio, cuando vi a un grupo de enfermeras y técnicos aglomerados alrededor del ordenador de la sala de descanso. El murmullo era intenso, susurros nerviosos y miradas de asombro. Cuando me acerqué, vi el titular principal del periódico más grande de la ciudad: Dossier de la muerte en el St. Jude. Enfermera revela: esquema de limpieza de camas que resultó en fallecimientos de ancianos vulnerables. El artículo era detallado, citando patrones, fechas y el número exacto de pacientes que regresaron y murieron, exactamente como yo había registrado. Incluso usaron la expresión archivo fantasma para describir la bitácora secreta. En ese momento, el hospital se convirtió en un caos controlado. La dirección intentaba calmar los ánimos, pero era inútil. Reporteros estaban en la puerta y el sector de geriatría parecía una escena de crimen siendo investigada. La doctora Vance, siempre impecable, estaba en la sala de administración y dijeron que el olor a lavanda y almendras había desaparecido, sustituido por un silencio cortante. Mi primera reacción fue correr al baño y sacar el gárgola del bolsillo secreto del uniforme. El doctor Antúnez me había instruido a presentarlo solo al abogado del sindicato, a quien ya había contactado, garantizando que la prueba final e irrefutable estuviera protegida. Yo sabía que, a partir de ese momento, mi vida profesional cambiaría para siempre, pero la sensación de que la justicia, finalmente, se estaba haciendo en nombre del señor Elias, de doña Aurora y del señor Jeremías, era más poderosa que cualquier miedo. La repercusión fue inmediata y abrumadora. El St. Jude, el hospital de lujo, vio su reputación desmoronarse. La doctora Eleanor Vance fue apartada ese mismo día, bajo una discreta escolta, y luego imputada por negligencia cualificada y otros crímenes, gracias a la consistencia de los registros del Gárgola. El hospital intentó desacreditarme inicialmente, insinuando que yo era una empleada descontenta, pero el doctor Antúnez y el sindicato actuaron con todo. Y el archivo fantasma fue la prueba final que confirmó el patrón de fallecimientos. Di mi testimonio formal, protegida por el anonimato que el periódico y el abogado garantizaron, pero decidí no volver al St. Jude. No soportaría pisar más ese suelo sabiendo lo que sucedió allí. Hoy, ya hace algún tiempo, y finalmente conseguí terminar la facultad. El gárgola todavía está conmigo, guardado en una caja de metal, con la pantalla amarillenta y llena de mensajes concisos de horror. Nunca más sentí ese olor a lavanda y almendras sin sentir escalofríos. El caso sirvió para abrir una investigación mayor sobre la gestión de camas en hospitales privados. Y, en memoria de mis pacientes, fundé una pequeña ONG para ayudar a ancianos sin familia a navegar por el sistema de salud, garantizando que tengan voz. La verdad es que el horror
no siempre está en fantasmas con cadenas, sino en la frialdad calculadora de seres humanos que ponen la ganancia por encima de la vida. Espero que mi relato, El archivo fantasma, sirva de alerta para quien está en la línea de frente. Confía en tus instintos y regístralo todo, porque la prueba más extraña puede ser la más humana. La lección que quedó es que el silencio también mata.